Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, también bienvenides a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Una oportunidad en esta noche de verano, poco lluviosa. Gracias por preferir esta opción en la gran y diversa oportunidad de encontrar espacios culturales desde Ciudad de México, unirnos a esta convocatoria de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México para poder establecer un horario, aparte en vacaciones, un poco más extendido y que disfruten pues las ofertas culturales que tenemos de nuestro patrimonio cultural tangible mueble. En esta ocasión, la verdad es que desde Museo Sumaya estamos felices por la oportunidad de entablar un diálogo transcontinental, pero también transmatérico, desde una obra que pues está por primera vez en el vestíbulo de Museo Sumaya por un poco tiempo y expresamente para esta noche. Este biombo guarda una historia y una relación muy especial que vamos a desentrañar de la mano pues de una, yo ya digo querida amiga, desde una latitud a veces tan remota, a veces tan distante, pero a veces tan próxima como España, llega esta conferenciante. La oportunidad de entablar ese diálogo con las colecciones del museo, todas las noches del último miércoles de cada mes, pues tenemos esta oportunidad de encontrarnos con distintas voces, pero en esta ocasión es muy especial y quisiera presentar a nuestra ponente. Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, Ana Diegues Rodríguez presentó su tesis doctoral sobre pintura flamenca del siglo XVI en el norte de España. Ha sido becaria del Departamento de Pintura Flamenca y Neerlandesa del Museo Nacional del Prado y del Museo Provincial de Pontevedra, en España, dentro de sus departamentos de Educación y Archivográfico. Sus investigaciones se centran en la pintura flamenca de los siglos XVI y XVII, así como sus relaciones comerciales, sociales y artísticas entre latitudes que en algún momento fueron parte de una relación no nada más política, sino económica, que tenían que ver con una metrópoli desde España, pero con pues brazos hacia ese norte preciosista flamenco. También es interesante, pues como autora del libro El retrato del arciprestazgo de Montefort en Lemos en los siglos XVII y XVIII, ha colaborado en la redacción de textos hoy referenciales como Van Dyck en España y Jordans también en España. Como directora del Instituto Moll, ha tenido un profundo interés por la difusión de las ideas y ha coordinado la línea editorial Studia Pictorarum, pero mención especial merecen sus esfuerzos para llevar a buen puerto la revista Filostrato. Asimismo, colabora en el área de Historia del Arte de la Universidad de Burgos. Es miembro de número Sitial H de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Letras y Artes, correspondiente a la Real Española. Hoy tenemos el gusto de disfrutar pues su conocimiento que generosamente pues ha dispuesto para tener este eco desde su estudio de la estampa, de esa plancha grabada, estampada en papel, a través de esta charla Arte y Virtud, el biombo con mensaje, interpretación de Otto van Berg en la América del siglo XVIII. Y ha sido más que generosa con esta aportación y estoy seguro que esta conferencia magistral nos va a dejar pues interesados en conocer otros derroteros de la pintura que a veces sentimos también muy lejana desde México cuando tenemos una proximidad y referencias simbólicas que hoy vamos a descubrir. De verdad que muchísimas gracias, doctora Ana, bienvenida y pues darte con los brazos abiertos, decirte que México también es tu casa y Museo Sumaya también lo es. Bienvenida. Buenas tardes a todos.
Antes de nada, bueno, agradecerle al maestro Alfonso Miranda su presentación. Disculparme ante ustedes porque mi voz estos días se ha resentido un poco. Los aires acondicionados de México no me sientan muy bien. La ciudad estupendamente. Les agradezco a todos que estén aquí esta tarde para conocer un poquito más sobre esta joya que se guarda aquí en el Museo Soumaya. También aprovecho la oportunidad para agradecer a parte del personal del museo que me ha brindado todas las facilidades para poder estar hoy aquí y poder hablarles un poco más de esta obra que quizá dentro de lo que es la propia colección del museo pues pasa un poco desapercibida. Quizá debido a que es una obra que digamos que tiene una lectura mucho más compleja que a la primera vista se ve y además pues está compitiendo con obras de primera magnitud, como ustedes saben, como son otros biombos, a ver si me funciona, sí, de la colección que han tenido pues mucho más interés para la comunidad académica, como es el de la conquista de México, que todos ustedes también conocen. Sin embargo, creo que este biombo que tenemos ahora aquí en el vestíbulo y que tan amablemente podemos ahora observar con más detalle, a pesar de estar realizado en el siglo XVIII, nos trae un mensaje al pleno siglo XXI que sigue siendo muy actual, como veremos al final de la charla. Muchos de ustedes ya saben cuál fue el origen y la función primigenia de los biombos. Un biombo es un mueble que sirve para delimitar un espacio. La palabra es tomada del portugués, que adaptó a la vez la palabra japonesa biu-biu, que significa protección contra el viento. Pues es que precisamente esta era su función primigenia, evitar las corrientes en las habitaciones y crear un espacio a resguardo frente al resto del habitáculo. Aunque la palabra procede, como digo, de Japón, van a ser los biombos chinos los que van a tener una gran difusión en la Europa de la Edad Moderna. A partir del siglo XVI va a ser todo este comercio que va a tener la colonia portuguesa con Asia la que va a favorecer que este tipo de muebles, unos muebles de lujo, lleguen a Europa y se difunda su compra. Comenzó siendo una simple mampara, haciéndose cada vez más compleja y uniendo varios paneles, lo que le permitió pues una movilidad. Además, las pantallas se fueron decorando con diversos motivos y dependiendo del número de paneles que lo van a conformar, los motivos decorativos elegidos pues han dado lugar a una terminología específica para ellos. He hablado de ese primer comercio con Europa, de este tipo de muebles que vienen de Oriente, pero ¿cómo llegan a América? En este caso va a ser a través del comercio establecido con Filipinas como base de los envíos de mercancías a través del Pacífico hacia Europa, que va pasando por México. Todos conocen o alguna vez han oído hablar del galeón de Manila, que venía precisamente desde las islas de Manila, atravesando el Pacífico, llegaba a México, aquí se descargaba la mercancía, se llevaba por tierra hasta la zona de Yucatán y desde allí seguir su recorrido hasta el Atlántico para llegar a Europa. Es durante este recorrido donde estas piezas con origen oriental también se quedan aquí en América y comienzan a hacer este tipo de muebles con un origen plenamente oriental, se adaptan a las fórmulas, a los modelos y a las necesidades que había en América Latina. Entran a formar parte, por tanto, de la vida cotidiana americana y a partir de los siglos XVII y XVIII comienzan a construirse de forma autóctona estos biombos, dando lugar a ejemplares como el que aquí tenemos.
En la documentación de la época del siglo XVII y XVIII, en América no se conocían como biombos, sino como rodastrados o rodastrados. Esto es muy interesante porque nos está ya delimitando dónde se colocarían estas piezas. Y es que estaban destinadas, los estrados eran aquellas habitaciones de recibir de las casas. De hecho, en España, en el siglo XVI, los estrados eran unas estancias vinculadas directamente con el ámbito femenino. Eran unas estancias de la casa donde había un escalón al cual se le llamaba estrado, cubierto por alfombras con una serie de almohadones donde las mujeres de la casa se sentaban y recibían las visitas. Esto pasa a América, digamos que pierde ese carácter morisco de los almohadones en los cuales se sentaban a la morisca y se cambian pues por unas sillas de recibir, pero se mantiene ese espacio de estrado. Con el tiempo, estos espacios fueron conocidos como espacios de respeto o de recibimiento y estaban también cercanos a la alcoba de la mujer. De hecho, en muchos casos, estos biombos servían precisamente para delimitar dentro de esos espacios femeninos un espacio más público, un espacio más íntimo dentro de la casa. En México se adaptaron estos muebles añadiendo tanto fórmulas más locales como otras propuestas europeas de los siglos precedentes, como es este caso en este biombo que conocemos con el nombre de los proverbios. Como ven, este biombo está conformado por 10 paneles pintados, ¿no? No sé si ven mejor en la diapositiva o en la propia obra, rematados en la parte superior. Ven aquí, con ese semicírculo rematado por una crestería decorada y en cada uno de ellos se ha diseñado un medallón ovalado, como ven aquí, con decoración de rocallas. Esta decoración de formas como conchas adaptadas es lo que también permite delimitar cronológicamente la realización de esta obra en el siglo XVIII. De este óvalo vemos además algo muy interesante y es que aparte de esta imagen que ocupa el centro, en la parte inferior hay una cartela donde, no sé si pueden ver, hay un texto que también ven aquí. Esta estructura que combina imagen con texto es habitual encontrarlo en los libros de emblemas de los siglos XVI y XVII. Siguen una estructura, como ven, de imagen, un epigrama que explica un poco la imagen que da lugar al emblema. En este caso vemos que en este biombo se ha obviado la parte del pequeño refrán o moto que complementaría lo que es la estructura clásica conocida por los emblemas. Independientemente de esto, lo que nos interesa independientemente de estos aspectos como emblemas, lo que nos interesa es que este biombo presenta este carácter emblemático, es decir, hay un mensaje trascendente que va más allá de esa imagen representada y que quizá en el futuro, en posibles investigaciones, podamos desentrañar. Puesto que uno de los elementos más interesantes para los historiadores del arte cuando nos enfrentamos a una obra es conocer el origen primero en el cual se ha realizado. Esta obra vamos a ver que es una obra meditada, pensada y donde hay una persona docta que está dando un discurso concreto que nos quiere mostrar en este biombo. Por eso la procedencia muchas veces nos da los motivos clave para entender por qué se hace y para dónde se está realizando. Lamentablemente, en este caso, aún no hemos podido determinar. En este momento solamente podemos decir que el promotor del biombo era una persona culta, era una persona que sabía lo que quería transmitir,
que las escenas elegidas están en consonancia con el lugar para el que fue elegido y que posiblemente fueran para una persona concreta a la que se le quería aleccionar sobre la importancia de mantener una actitud estoica en la vida, es decir, acomodarse a las circunstancias que se viven, mantenerse comedido, no desear más de lo que se necesita para vivir. Son unas líneas rectoras, por tanto, que buscan una calma en el espíritu y que hará que el ser humano lleve una existencia mucho más tranquila, ¿no? Todo un ejemplo, todo una forma de meditar en cómo nos enfrentamos a la vida. Para mostrar cómo la importancia de los emblemas y cómo estos, en este caso es muy interesante porque vemos que este biombo estaba destinado a un ámbito civil, pero los emblemas en los siglos XVI y XVII trascendían muchas veces ese ámbito cotidiano y de un interior palaciego, pasando incluso a formar parte de las grandes festividades, de muchas celebraciones donde se combinaban estas imágenes con un tema para seguir aleccionando a las personas que lo estuvieran viendo. En este caso quería traerles un ejemplo de estos emblemas que pertenecieron, son unos emblemas del siglo XVII que se colocaron en el interior de la iglesia de San Carlos Borromeo en Amberes, en Bélgica. En este caso eran paneles independientes y lo he traído por varios motivos. El primero es que se trata del mismo autor, o sea, el artista se está basando en el mismo autor, aquí en Otto van Been, que el autor del biombo. Perdonen un momento. Que el autor del biombo. En este caso sí que se ha tomado el refrán o emblema que completa la imagen frente al biombo que nosotros tenemos aquí, donde se ha preferido optar por la explicación. En este caso, en la obra, en estos emblemas independientes que se hicieron para las fiestas de 1640 de la Orden de los Jesuitas en San Carlos Borromeo, estos emblemas estaban colocados en la parte alta, a ver si puedo verlo, aquí, en la base de las columnas, en cada una de ellas, de forma que desde la nave central del interior de la iglesia de San Carlos Borromeo, los fieles podían contemplarlo. Era también una forma de engalanar la iglesia, era una forma también de utilizar otros mensajes diferentes a los que veían habitualmente. La iglesia de San Carlos Borromeo es una iglesia aparte vinculada directamente a Peter Paul Rubens. Él va a diseñar no solamente el altar central, que aquí vemos, esto es una reproducción del interior, como vemos la primera mitad del siglo XVII. Tiene que pensar que este interior a principios del siglo XVIII sufre un incendio, entonces toda la parte de la decoración de las pinturas de los techos que fueron realizadas por Rubens y parte de su taller se han perdido, solamente se conservan los bocetos. Y afortunadamente se conserva también la pintura central de Rubens en la Gemäldegalerie Gallery de Viena. Bueno, esto se lo traigo también para que vean cómo los emblemas eran de uso habitual, uso cotidiano, no solamente en ámbito civil, sino también en ámbito religioso y que tenían una mayor trascendencia de la que a lo mejor nosotros le podemos dar en estos momentos porque no los tenemos dentro de su contexto para el cual fueron realizados. En este caso, en estos emblemas de Otto van Been, el que se estaba basando en la Amoris Divini Emblemata, vemos al amor divino y cómo también se está recurriendo a esta decoración de conchas, de rocallas. Eran, como digo, emblemas independientes que en el siglo XVIII se colocaron como cuarterones de unas puertas y actualmente están en la propia iglesia
de San Carlos Borromeo, ya en el siglo XVIII es cuando forman parte de estas estructuras, es decir, vemos como los emblemas de repente ya dejan de ser independientes para formar parte de un ámbito cotidiano. Vemos, por tanto, que forma parte de su mobiliario, y ese remedo de esos emblemas de quita y pon que se usaban, esas decoraciones efímeras de grandes celebraciones, pues van a pasar a formar parte de todo el discurso de los nuevos edificios en los cuales se coloca. Este carácter efímero de los emblemas se va a hacer permanente en este biombo del siglo XVIII. Santiago Sebastián fue el primero en poner en relación estas escenas del biombo del Museo Soumaya con el libro de Otto van Mem, La emblemata horatiana, una obra editada en Amberes en 1607 y con un gran éxito desde ese momento en toda Europa, con ediciones en otros idiomas. Otto van Mem quizá es una persona muchísimo más desconocida para el gran público. Seguramente que he citado a Peter Paul Rubens y todos saben ubicarlo o todos conocen alguna obra de él. Bueno, pues Otto van Mem fue uno de los maestros más influyentes de Peter Paul Rubens. De hecho, si no hubiera pasado Rubens por el taller de Otto Benius, quizá no hubiera sido el artista que llegó a ser en el siglo XVII. Precisamente por haber sido el maestro de uno de los artistas más importantes de la Contrarreforma en Europa, ha hecho que su figura quedase un poco oscurecida. Otto van Mem, conocido también, latinizó su nombre como Octavio Benius, fue un pintor, dibujante, humanista flamenco de la segunda mitad del siglo XVI. Nació en la ciudad de Leiden, en los Países Bajos, en 1556, cuando este aún era territorio de la Corona de Castilla, es decir, pertenecía a la Corona de los Habsburgo. Debió mostrar un interés especial hacia la pintura, pues sus padres, su familia, eran abogados, pero no siguió la tradición familiar, sino que entró a formarse en el taller de un pintor local, de Isaac Classen van Swanenburg, a una edad muy temprana. En 1572 se traslada con su familia desde Leiden hasta Lieja y desde allí a Amberes. Entre 1575 y 1581, Otto van Mem va a viajar por Italia. Allí va a estar, principalmente va a trabajar en Roma, dentro del taller de los Zuccari, y posteriormente, en 1581, vuelve otra vez al norte. Pasa por Colonia, por Aquisgrán, para terminar de nuevo en Lieja y para trabajar para el archiduque Ernesto entre 1582 y 1583. Después ya va a pasar a estar vinculado directamente con la corte, primero con el duque de Parma, Alejandro Farnesio, y cuando fallece este, en 1592, va a establecerse en Amberes y va a trabajar para la corte de los archiduques, de Isabel Clara Eugenia y de Alberto, hasta que fallece en 1629. Otto van Mem va a ser un artista muy polifacético, con una cultura muy sólida, muy cercana a los círculos intelectuales de este momento en Amberes, en Lieja, en Bruselas, y además de realizar diseños destinados a grabados, tanto para libros de emblemas como veremos, va a realizar también planchas individuales de las que se va a ocupar de grabar su propio hermano Gisbert van Mem. También va a realizar diseños para tapices, retratos, pinturas de historia, mitología, alegoría. Es un artista el cual aún actualmente queda una parte muy importante de conocer sobre su catálogo. Pues muy bien, en este momento lo que nos interesa precisamente es su primera obra emblemática, su emblemata horatiana, que publica en 1607 en latín. Un año después va a publicar su Amorum Emblemata, este que tienen aquí. En 1610 vemos que hace la vida de Santo Tomás de Aquino. En 1611
Bueno, después son los diseños para las narraciones de historia entre los bátavos y los romanos, cuyas pinturas se conservan actualmente en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Y en 1612 hace las planchas para la historia de los 7 infantes de Lara. Es en 1615 cuando realiza el Amoris Divini Emblemata, este libro en el cual se basan esos emblemas que les he mostrado hace un momento, que pertenecían a la iglesia de San Carlos Borromeo en Amberes. Es muy interesante este libro, el Amoris Divini Emblemata, porque fue la propia Isabel Clara Eugenia, la archiduquesa, quien le insta a realizar, igual que había realizado en 1608 unos emblemas en relación con el amor profano, le instó o le motivó, y bueno, ¿y por qué no haces uno hablando sobre el amor divino o el amor de Dios a los hombres? Y de ahí es esta edición de 1615. En este caso, lo que nos interesa es precisamente la edición española de la Emblemata Horatiana, que se editó en Bruselas en 1672 con el título de Teatro de la vida humana, en el cual se añadieron otros 2 libros que no pertenecían directamente a Otto van Men, pero sí que tenían una relación muy estrecha con la filosofía estoica, que era el Enquiridión de Epicteto y la Tabla de Cebes. Es precisamente de esta edición de 1672 y de las que se derivan posteriormente, de la cual derivan los emblemas que vamos a ver ahora en este biombo del Museo Soumaya. La persona que decidió tomar 10 emblemas de los 100 que conforman este libro lo hizo con un sentido aleccionador muy claro. El primero de los emblemas que elige es el correspondiente al emblema número 10 dentro del libro y lleva como epígrafe: en el medio consiste la virtud. Vemos a una joven en el centro en pie que lleva en su brazo izquierdo la cornucopia con la abundancia. Vemos que está copiando literalmente el modelo del grabado. Lleva en su mano derecha una regla, un elemento de medida, y a ambos lados aparecen 2 figuras. Una más anciana que lleva a su pecho unas bolsas llenas de dinero, al igual que el saco de monedas que tiene a su lado. Es la representación de la avaricia. Al otro lado vemos a una mujer más joven que echa por encima de su cabeza unas monedas y deja caer al mismo tiempo otras que ruedan por el pliegue de su falda. Es la imagen de la prodigalidad. El pintor vemos que repite exactamente el modelo del grabado, incluso coloca a la virtud dentro de una circunferencia. De hecho, se ve mucho mejor aquí, como está justo en el centro. La virtud está equidistante de cada uno de los lados. Y como vemos también que solamente ha omitido los elementos de la parte superior. Si nos fijamos de una forma más detenida, estas 2 aves en realidad son las figuras, la representación del mito de Dédalo e Ícaro, que como ustedes saben, para huir del laberinto en el cual se habían visto encerrados, ya que Dédalo lo había construido para que se colocara dentro el Minotauro, no le dejan salir. Entonces ideó una forma para poder escabullirse de su cautiverio, y es que recogieron las plumas de aves que llegaban hasta este laberinto, y con cera Dédalo construyó unas grandes alas que colocó a su hijo Ícaro y él mismo para poder salir volando. Pero antes de empezar el vuelo, Dédalo advierte a Ícaro que no vuele demasiado cerca del sol, pues el arreglo de las alas se derretiría y terminaría cayendo. Ícaro, emocionado por haber salido de su cautiverio, la libertad de volar, se olvida del consejo paterno, y vemos cómo se ha acercado tanto al sol que está cayendo por no haber escuchado a sus padres, porque pierde el sostén que le tenían en el aire, sus alas. Así vemos que el justo medio
en el centro es ni muy arriba ni muy abajo, como nos está presentando Dédalo e Ícaro. Esta idea se completa con el epigrama que aparece en la parte baja. Aquí creo que aquí es exactamente el mismo, ¿no? Donde pueden ver, en el cual se señala: los vicios no conocemos por la gran similitud que con la virtud les vemos, pero siempre la virtud se aparta de los extremos. Entonces vemos cómo incide en esa idea de la importancia de discernir lo que es un vicio de lo que no lo es, y por eso la moderación es una forma de adecuarnos en la vida, de cómo nos tomamos las cosas en ella, y va a ayudarnos a vivir en ese justo medio y no quemarnos en ningún momento, ni por demasía, como es la liberalidad, ni por escasez, como nos representa la avaricia. Dentro del programa del Biombo va a ser la siguiente emblema. Después de señalarnos el camino del medio, el justo medio, la virtud, el siguiente emblema que se reproduce es el emblema 31 dentro del libro, que indica que nada desea quien tiene lo que le basta, en el que se representa la forma de actuar en la vida, no solo tomando el justo medio, sino también siendo comedido con lo que se necesita. Mejor es ir paso a paso que ganar mucho en muy poco tiempo. Y nos lo representa con la imagen, vemos de un anciano, de un anciano que se acerca a una fuente llevando una copa, el cual está llenando de agua para así rellenar su cántaro. En cambio, en la parte, en segundo plano, vemos a un joven que con ganas de terminar antes se acerca a la corriente del río y que da un mal paso y termina pereciendo en la corriente y pereciendo en el intento. El epigrama describe exactamente lo que se ve. La poca agua de esta fuente para mí sed es bastante, que aquel que el río creciente la busca más abundante, pereció con la corriente. Insiste, por tanto, en esta forma de llevar la vida. No tener prisa por llegar antes al destino y conseguir las cosas. Nos está hablando de esa impaciencia, de la ansiedad, que por cierto es muy común al mundo en que vivimos hoy en día, puesto que no trae buenas consecuencias. Después de advertir sobre la impaciencia y la virtud también de la constancia, pues no dejamos de ver que el anciano va poco a poco llenando el cántaro. Es el emblema 56 del libro el que apunta que no por mucho retener y ampliar el capital de uno, si éste no se disfruta con moderación, tampoco va a tener una tranquilidad de espíritu. El emblema 56 es muy específico en su lema: el avaro no goza de su hacienda. Y el epigrama lo explica: así debe padecer el que tan mal se mantiene, que no se atreve a comer, pues no merece tener quien no goza lo que tiene. Y es que el avaro, que acumula riquezas y que por no gastarlas incluso duerme en el suelo, como vemos aquí, lleva la ropa raída, no come el trigo, no sé si va esto, no sé si lo ven, el trigo que tiene a sus pies, sino que se alimenta con los cogollos de un repollo, no va a tener la tranquilidad de espíritu. Para Baenius, en su explicación del lema dentro del libro, nos indica: este mezquino es un mártir del infierno, inquieta cruelmente su espíritu para aumentar sus riquezas y atormenta miserablemente su cuerpo. Y es que el uso prudente de la hacienda hace dichosos a los noblemente ricos, y el ahorro insolente hace desdichados a los avarientamente pobres. Rico puede llamarse quien no desea más de lo que tiene, pues le sobra todo lo que no desea. Y pobre aquel que con demasiada hacienda le falta todo lo que no se atreve a gastar, y por no tocar a sus amontonados granos, ni los vinos de sus cubas, ni menguar el dinero de sus cofres, se sustenta miserablemente con el amargo jugo de una col.
Vemos, por tanto, cómo el camino que señala este biombo, el camino de la virtud, del justo medio, es el de la mesura, pero no por ello el de prescindir de aquello que se necesita para vivir cómodamente. El emblema 51, que es el que les sigue, es muy interesante, pues recoge esa idea muy conocida, por lo menos en el refranero español. Me imagino que aquí también habrá un refrán similar, en la idea de que la mona, aunque vestida de mona, mona se queda. Y aquí va a ser la máxima de Horacio la que acompaña el emblema de que la fortuna no muda el linaje, apuntando que muchas personas que han llegado a acumular grandes fortunas, estas no le han servido para cambiar ni sus modales ni sus vicios, sino más bien todo lo contrario, para hacerlos mucho más evidentes. El epigrama de este emblema incide en esta idea del refrán y describe la imagen. Aunque suba al regio trono, ayudado de fortuna, nada le sirve de abono, que el que mono fue en la cuna, siempre ha de quedarse mono. Y así vemos a una mona vestida con ricos ropajes, llevando una corona, el cetro, incluso vemos que lleva unas pieles de armiño, alusivos a su condición regia, y la diosa Fortuna aparece a su lado, con los ojos vendados, la están parando, y vemos que su manto se eleva por encima de ella, ¿no? El viento, ¿no? Por encima de su cabeza, aludiendo así a la volatilidad de la diosa, que tanto puede favorecer a unos como puede favorecer a otros. El timón en su mano izquierda tiene poco sentido, pues al estar ciega no sabe hacia dónde va. La pintura, vemos frente a la imagen, prescinde de las barcas que sí aparecen en el grabado. Vemos una que está al lado de este edificio y la que está correctamente regida con el timonel, ¿no? Que va navegando en el medio del río sabiendo hacia dónde va. La explicación del emblema que daba Ennius incide en la idea que la riqueza necesita ser bien empleada. Quien usa bien de ellas es más rico que rico y quien mal, menos que pobre. Las riquezas no pueden engañar, dando el lustre exterior a un pícaro ganapán, pero no mudando el interior. Las riquezas pueden engañar con su aspecto por un momento a los ignorantes, pero nunca a los sabios. Y así confirma esta doctrina el presente emblema, donde la loca pues se ha valido de la ciega fortuna, pero sin lograr cambiar su condición interna de mona. El siguiente emblema que se ha elegido para este biombo es el 71. La inocencia va segura por todas partes. En este caso, Ennius nos está representando a un hombre acompañado de un cordero. Lo vemos aquí, símbolo de la inocencia, que atraviesa un paraje agreste. A un lado están unas fieras que le están acechando, mientras que en el primer plano aparecen los símbolos de la guerra, ¿no? Que también están acechando al hombre. En la pintura del biombo se ha prescindido de esta parte del primer plano, haciendo mucho más evidente cómo las fieras están atosigando, están atormentando a este hombre. En el epígrafe nos explica... ¿Se ha cambiado? A ver. Perdón, porque... Aquí. Y nos dice, este que consideras se ve de su inocencia acompañado, seguro entre las fieras, cuando de muchos hombres no lo ha estado. Y de esto no te asombres, que hay fieras más tratables que muchos hombres. Vemos cómo el mensaje continúa con la idea de guardarse de los peligros a los que no pueden llevar los otros, mantener el rumbo por ese justo medio que nos enseñaba la virtud, a pesar de todos los embistes de la vida, cuidarse de los consejos que muchos hombres nos pueden dar, pues a pesar de ser a priori traídos con buena intención, hacen que esa inocencia que preserva al que se sabe conducir por la vida termine pereciendo en los peligros que le acechan. El siguiente emblema es el continuo en
En el libro es el emblema 72, en el que habla de la paciencia. Y así lo proclama su lema: la paciencia vence los males. La escena elegida para este emblema simplifica el diseño, como vemos, frente al grabado, ¿no? Vemos que en el paisaje se ha simplificado y solamente han quedado los dos personajes principales. Se trata del filósofo Sócrates, que a puertas de su casa está con los libros, y su mujer vemos que sale por la puerta echándole un jarro de agua fría por encima. La historia comenta cómo su mujer, Jántipa, después de haber reñido un largo rato sin razón con su marido y ya cansada de que Sócrates lo único que le dice, bueno, a ti te toca hablar mal y por tanto a mí oír bien, ofendida, le echa un jarro de agua encima. El sabio, sin inmutarse, dijo con gran sosiego: no dudaba yo que después de los truenos seguiría la lluvia. Así, el epigrama condensa esta idea de la paciencia con la imagen del filósofo ateniense y nos dice en el epigrama: gran paciencia ha menester quien resiste un grave mal. Pues en esto, al parecer, Sócrates no tuvo mal, pues la prueba principal es una mala mujer. Desde el emblema 72, la persona que ideó este programa pasa al emblema 86 del libro. Un emblema que nos habla de la importancia de acomodarnos al tiempo. Es un consejo de cómo las circunstancias que vivimos no deben cambiar nuestra forma de actuar, sino mantener la constancia y la prudencia. Y así vemos como un joven de espaldas, aquí, está tomando a la figura del tiempo, representado como un anciano que lleva las alas y una guadaña, y lo invita a entrar en su casa. Al fondo se desmorona una casa por motivos de la crecida del río, llevándose tanto árboles como ganado, como vemos en el grabado, pero que se simplifica en la pintura. El epigrama explica muy bien cómo las adversidades que te puedan traer el tiempo es condición del sabio el saberse acomodar. Con el tiempo, pues es gran lección, pues lo que se ha de pasar por fuerza, nunca es razón recibirlo con pesar. En la explicación del libro, además, se continúa señalando cómo el sabio, por tanto, ha de tener la puerta abierta al tiempo y convidarle a que sea su huésped, sin hacer distinción de cuándo es bueno o cuándo las circunstancias son malas, porque no va a estar en nuestra mano poder cambiarlo, sino emplearlo más bien o mudarle. El tiempo tiene sus propias leyes, normas inviolables, y es locura pensar que los ha de derogar por tu comodidad. Es más fácil que nosotros nos ajustemos al tiempo, sea el que sea, que quererle forzar o mudar de su curso fatal simplemente porque no nos conviene, ¿no? Es también un poco esa idea teresiana de que nada te turbe, que nada te espante, que todo, ¿no? Siempre el tiempo pasa y que por preocuparnos en demasía no por eso va a pasar antes. El que hace el encargo de este biombo hace ahora un salto en la lectura emblemática del libro. No es la explicación más o menos progresiva que hemos estado viendo hasta aquí, sino que desde el emblema 86 vuelve al emblema 21. Incide en la importancia de tener la conciencia tranquila. El lema que acompaña la imagen: la pena oprime y acompaña la culpa, incide en la gran agonía del hombre cuando ha cometido una injusticia. Este lema se acompaña por una mujer que vemos aquí, que está azotando con unas serpientes en la mano, a lo mejor lo ven mejor en el grabado, a un hombre que corre delante de ella con una cabeza entre las manos y una espada desenvainada. En el primer plano vemos en el grabado que hay una serie de cuerpos fallecidos, incluso niños. En el fondo vemos una ciudad en llamas, también un cadalso con varios cuerpos de malhechores.
En la pintura simplifica la escena dejándolo en los dos personajes principales. La mujer vemos que tiene unas alas, pero aparece coja, vemos que aparece con pata de palo y lleva los elementos de la tortura. Está representando a la justicia divina, puesto que es la justicia divina que, aunque parece que tarda, hace más efectivo su castigo, al darle más tiempo al malhechor para su agonía. El epigrama que acompaña la imagen es explícito en este sentido y nos dice: por donde quiera que vas, de tu culpa acompañado, sigue la pena detrás, pues la vista del pecado es la que atormenta más. El mensaje del biombo ahora pues se traslada al cuidado de nuestras acciones, aquellas que nos pueden quitar el sosiego del espíritu, pues aquello que sabemos que es contrario a la condición humana, que no es justo, pero lo hacemos aún sabiendas, nos torturará durante toda nuestra vida, pues no podemos someter a nuestra conciencia. El siguiente emblema, el 45, dentro del libro, es en el que se habla de las incomodidades de la pobreza, pero dentro de la idea que nos narra la fábula de la hormiga y de la cigarra, como vemos en la explicación del epigrama, de no descuidar las épocas de bonanza, pues cuando te quieras dar tiempo ya no hay remedio para recuperar lo perdido. Y nos dice: no te diviertan tus deleites, ni te distraigan tus apetitos, y considera que son más los que se han perdido en la prosperidad que en la adversidad, porque esta es maestra de virtudes y aquella madre de todos los vicios. La imagen la explica el epigrama que la acompaña: la robusta juventud que al trabajo no se ofrece mientras goza de salud, aún la vista no merece del templo de la virtud que vemos que está en la parte superior, ¿no? Y es que nos vemos como el camino que lleva hacia el camino de la virtud, el joven se ha salido, no lo está llevando, ¿no? Y es que mirando hacia atrás, quien le persigue es la pobreza, puesto que cuando era joven no hizo el trabajo que le correspondía. Y al hacer las cosas a su debido tiempo, eran las que le ayudaban a llegar a esa virtud, a ese templo en lo alto. Este joven ha sido sometido por los vicios y la pobreza le persigue, haciendo muy difícil que vuelva otra vez a encaminarse en la senda. El emblema final de esta serie, la estamos terminando, para esta serie americana es el emblema número 93, ¿no? Volvemos otra vez casi al final del libro. Es un canto a la tranquilidad del espíritu y del alma, cuando se ha empleado bien el tiempo que se nos ha dado. Y dice el lema: seguro está quien vive bien, a pesar de su destino y de lo que le tenga preparado los hados. Así lo explica el epigrama. Si la anunciada caída de la casa te da pena, ten por cosa muy sabida que cualquiera muerte lo es buena, de quien fue buena la vida. La imagen va a seguir el grabado, presentando a un anciano en medio de un paisaje, de un claro, concentrado en la escritura. Se trata del poeta ateniense Esquilo, que habiendo viajado a Sicilia, un oráculo le pronosticó que moriría al caerle una casa encima. Con este miedo se fue a vivir a un despoblado, pero aún así no pudo eludir su destino. Murió al caerle encima el caparazón de una tortuga, es decir, la casa de esa tortuga que llevaba un águila entre sus garras. Vemos, por tanto, al final de todo este programa que nos está planteando este biombo, termina con esa idea evangélica que no sabemos ni el lugar ni la hora, sino que lo único que nos queda es poder vivir con rectitud nuestra vida. En este biombo del siglo XVIII se concentra, por tanto, la filosofía estoica respecto a la capacidad del ser humano
para elegir el camino adecuado. Se dan las directrices más claras y concisas de la forma en que el individuo debe comportarse para alcanzar la serenidad de espíritu, la virtud, buscando siempre el justo medio, teniendo la conciencia tranquila en sus actuaciones, sabiendo que ha hecho todo lo que estaba en su mano con rectitud. El sabio es aquel que sabe acomodarse a los tiempos, no depende de estos, tiene paciencia y pone todo lo que está de su mano, sus talentos, para llegar al final del camino con serenidad y calma. La muerte no le aflige, pues todo lo que encuentre sabe que ha obrado siguiendo su conciencia y sin esperar más de lo que necesita para vivir. En conclusión, este biombo presenta una propuesta muy completa respecto a la actitud vital que debe tomar un joven. Es un programa diseñado con un fin, por lo que hay una persona ilustrada que, como vemos, ha elegido de forma predeterminada unos emblemas y no otros de este teatro moral de la vida humana. Las imágenes a reproducir dentro de los 100 emblemas que planteaba Ennius. Decide el orden haciendo de un objeto cotidiano, como es este biombo que tenemos aquí, un ejemplo moral para la educación de los jóvenes. El artista, por otro lado, que ha realizado estas escenas, ha simplificado las imágenes de Ennius, pero sin pervertir su significado dentro del teatro moral de la vida humana. Es una obra del siglo XVIII cuyo mensaje trasciende el tiempo en el que fue concebido debido a su significación universal, porque aunque a pesar de toda la tecnología que hoy en día tenemos a nuestro favor en pleno siglo XXI, seguimos teniendo las mismas angustias e inquietudes que los que nos han precedido. Y el ser humano debe enfrentarse a su conciencia en la soledad de su pensamiento cada día. Muchas gracias a todos.